24 de diciembre, como un regalo para todos quienes tenemos la suerte de conocerlo, nace en Quito. Al poco tiempo regresa a su lugar de origen, pues sus padres pertenecen a este bello rincón de nuestra patria, Ibarra, la ciudad blanca. En esta casa pasa la mayor parte de su infancia y luego, como un transeúnte en la vida, predestinado para ser un gran comunicador, proyecta su imagen de transparencia y credibilidad, primero a través de la radio. Hoy, después de casi 30 años, su imagen está llena de respeto y admiración por todo el país. Amigos, es para mí un verdadero honor presentar al señor Alfonso Espinosa de los Monteros en esta, una nueva edición de su programa Recuerdo, Música, Encuentro. Bienvenidos. Amigos, buenas noches. Qué gusto estar nuevamente en sus hogares un fin de semana. Es para mí un honor estar compartiendo con ustedes nuestro personaje. Ya Verónica ha dado la bienvenida al programa y quiero darle yo la bienvenida a Alfonso Espinosa de los Monteros y agradecerle por recibirnos en su hogar. Muchas gracias, Gustavo. La verdad, una sorpresa para mí, sobre todo a partir de esa investigación, estas tomas que me han hecho emocionar mucho, ciertamente. Ibarra, frente a mí, en este programa, bueno, toca las fibras del corazón, ciertamente. Es que tenemos mucho que descubrir esta noche con Alfonso, y ya que hemos empezado, quiero preguntarle a Alfonso qué es lo que más recuerda de su infancia en esa Ibarra. Por sobre todo, el cariño de una familia muy grande, una familia muy amorosa. Somos de un lado apenas de la familia, del lado materno, 52 primos hermanos. Entonces yo tuve una infancia muy feliz desde el punto de vista de que crecí en medio del bullicio, de la alegría, de compartir, de ser solidarios, de estar juntos en muchas cosas. Un sentimiento que ventajosamente lo conservamos todavía en la familia. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos 8 hermanos. Somos 8 hermanos y yo soy el tercero de ellos. ¿Y cómo es que sus padres, siendo de Ibarra, usted nace en Quito? Bueno, por esas casualidades. Mi madre decía que yo nací aquí por accidente. Parece que vinieron aquí a pasar unas navidades cuando mi mamá ya me estaba esperando. Entonces coincidieron las cosas y nací aquí una Navidad, efectivamente, en un barrio muy quiteño por allá por San Sebastián. Amigos, maravilloso descubrir a Alfonso Espinosa de los Monteros. Y qué mejor pedirle a él que vayamos a abrir el cofre de sus recuerdos e ir comentando para ustedes su vida. Vamos a ver, por favor. Alfonso, mire usted esa fotografía. Increíble. Es la fotografía más antigua que tengo, hace ya más de 50 años, y junto a mi madre, por cierto, un recuerdo muy lindo. Y esta otra, pues, es la fotografía de mi primera comunión, cuando yo estuve en segundo grado de escuela. Tenía 6 años aproximadamente, en el Instituto Rosales, en Ibarra, la escuela de los hermanos cristianos. Más fotografías todavía. Sí, señor. Bueno, esta época de ahí, aunque ustedes no lo crean, yo ya estaba trabajando en la radio, sí. Ya estaba trabajando en mi muy querida CRI en Ibarra. Ahí estoy junto a mi madre también, y buena parte de mis hermanos. Detrás de mi madre está Gabriel, a quien ustedes conocen también por la televisión. Bueno, más fotografías. Esa es una fotografía con un grupo de amigos en la ciudad de Guayaquil, la familia Sánchez, exactamente, el grupo de los amigos Sánchez. Y allí está una fotografía muy hermosa, ciertamente, junto a Gabriel y mi padre. Esto ya es en Guayaquil. También yo ya trabajaba en la radio, por cierto. Y mi hermano Gabriel también ya estaba vinculado a la radiodifusión, aunque por esa época él todavía estaba en los botones y las hacía de operador. Qué increíble. Esto es en alguna campaña política. Bueno, y ese es en un aniversario de CRI, de la emisora CRI, donde yo trabajaba junto a mis muy queridos amigos, la familia Morán. Era una presentación muy especial en el Salón de Actos del Seminario Menor San Diego. Y esto ya es la televisión. Aunque el que me está acompañando allí es Silvio. Esto es en Silvio Morán, de CRI. Y esto es tomado en el estudio de Canal 2 de Guayaquil. Estaba entrevistando a Silvio precisamente sobre algún tema relacionado con Ibarra.
Y esta fotografía es la primera que se tomó el 1 de marzo de 1967, cuando salió al aire el primer televistazo, después de un mes de prácticas en circuito cerrado. Yo no estaba enterado que estaba saliendo al aire. Y allí estoy en mi oficina, en la dirección de noticias, en Guayaquil también, el doctor Osvaldo Hurtado, que para esa época era candidato a vicepresidente, y Roberto Aspiazu, que trabajaba conmigo en aquella época. Cuántas cosas, ¿no? Cuántas cosas. Bueno, esto es en el año 1964, 65. Con Enrique Guzmán. Con Enrique Guzmán. Yo de alguna manera tuve que ver pues en las primeras visitas que hizo Enrique Guzmán a Ecuador, y que después le llevaron a visitarnos muchas veces. Y esto es en el primer aniversario de Canal 2, el primer aniversario de Coavisa, junto a Javier Alvarado, presidente de Coavisa, y Guillermo Valencia León, para entonces director de la revista Estadio. Me felicitaban y algún reconocimiento nos hacían. Esto es un paso por las tablas, como dicen los actores, cuando hacíamos algo de unas series románticas en la cual Toti Rodríguez. Con Toti Rodríguez, que estaba recién llegada de París. Yo interpretaba a un mayor de la Fuerza Aérea. Y ahí está mi esposa, que también apareció en la fotografía anterior. Mire usted. El día de la boda de hoy, dice. Eso es el 11 de diciembre de 1971. Que vamos a conversar. Está a punto de cumplir. Estoy a un paso de cumplir, sí, señor, bodas de plata matrimoniales. El tiempo pasa rápido, Gustavo. ¿Qué pasa por su mente, Alfonso? Refrescarme un poquito de sus años maravillosos. Bueno, todo esto que me han recordado, que nos han recordado las fotografías, resumen aspectos fundamentales, sobre todo de mi carrera profesional. Yo realmente me inicié en la ciudad de Guayaquil en el año 1958. Yo era todavía estudiante de colegio, pero fui a pasar allí unas vacaciones. Tuve una vinculación con el padre Alfonso Jarrín, que ya falleció. Él era de Cayambe, nos conocimos, de por medio mi papá, y me dio una oportunidad de trabajar en radio por vacaciones. Pero como siempre ocurre, pues a uno se le pega el bicho, y bueno, ya han pasado casi 35 años de eso, ¿no? Después vino pues ya la etapa en CRI, cuando yo volví a Ibarra a terminar mis estudios secundarios, y finalmente a Guayaquil. Pero ustedes también tienen un paso por el Puyo, creo. ¿Cómo no? Sí, vivimos, yo era muy chico todavía, estamos hablando, bueno, tercer grado de escuela, 7 años más o menos. Estuvimos allá, mi padre desempeñó por unos años la función de gerente de lo que en esa época era la destilería La Zulay, una destilería de alcoholes que ya no existe. Entonces, por esa circunstancia fuimos a vivir allá. Tenemos un hermano, Danilo, que nació allá en el Puyo. Estuvimos 2 años exactamente, que por cierto fueron muy gratos también, porque era por aquella época pues un ambiente muy exótico, muy natural. Vivíamos en una casa que estaba cerca de la selva, salíamos a jugar en los árboles, en fin, una infancia muy linda también allí en el Puyo. Su papá estuvo en el medio. Desde luego, mi padre fue uno de los pioneros de la radio en el Ecuador. Cuando él tuvo 18 años, se fundó en Ibarra la emisora, una de las más antiguas que tiene el país, que es La Voz de Imbabura, que es una emisora del municipio de Ibarra, que hasta ahora ventajosamente existe, ¿no? Fue una especie de emisora símbolo siempre de la ciudad. Y mi padre se inició allí, entonces él allí locutaba, cantaba también, en fin, con ese misterio tan bonito que tiene la radio hasta hoy, y que en esa época seguramente se sentía mucho más, porque cantaba con un seudónimo, nadie sabía quién era, en fin. Pese a que la ciudad era pequeña, la radio permitía pues esta magia y este misterio, como digo. Después él dejó la radio por largos años, pero también volvió en, qué sé yo, los últimos 20 años de su vida, él volvió a trabajar en radio, pero ya en la ciudad de Guayaquil. Y finalmente él falleció en un escritorio de radio en la Dirección de Radio Nacional del Estado. Un derrame cerebral se le produjo trabajando, exactamente. ¿Cuáles fueron sus primeros pasos en Ibarra? Bueno, en Ibarra compartimos muchas cosas lindas, sobre todo en esta época de la radio, que yo ciertamente la añoro mucho, porque la radio pues no era como ahora, un poco muele discos, ¿no?
el tipo de emisora informal, sino más bien la radiodifusión era muy formal, la programación era muy formal, generalmente se hacía en la radio lo que ahora se hace en la televisión, y yo adquirí allí una experiencia muy grande porque, bueno, fui locutor, presentador de discos, fui animador, fui maestro de ceremonias de muchos eventos, y la radio pues era el medio informativo más idóneo, más completo en aquella época, entonces transmitíamos eventos. Fue una gran escuela para mí la radio, particularmente esta etapa en CRI, en Ibarra. ¿Cuál es el primer programa que usted recuerda haber realizado? En radio. En Ibarra, sí. En Ibarra, bueno, teníamos una programación muy variada, pero en particular tenían pues, eran muy gratas en aquella época la programación de solicitudes. Ahora pues uno llama a una radio, pide una canción sin ningún problema y en cualquier momento le complacen, pero en aquella época habían espacios destinados exclusivamente a complacer las peticiones del público. Entonces recuerdo ahí unos programas, obsequio musical, carrusel musical o algo así, expreso musical, y también hacíamos otras cosas, sobre todo porque el director de la emisora, que era don Abelardo Morán, que falleció hace unos meses, él pues era una persona con muchos afanes culturales y su emisora estaba muy vinculada al desarrollo cultural de Ibarra. Entonces constantemente estábamos haciendo incluso producciones dramáticas, todo lo que podíamos hacer. Ciertamente era una época muy activa y la radio en sí era muy activa. Alfonso, de esa época yo quisiera traer a su memoria algo que descubrimos ahí. Vamos a ver, por favor. Más emociones. Sí, señor. CRI, Centro Radiofónico de Imbabura, presenta el cuadro radiofónico La Fundación de la Villa de San Miguel de Ibarra. Un homenaje a la ciudad que hace 354 años vio la luz primera. Un acontecimiento vinculado a la historia nacional. Hombres y hechos fundidos en el anhelo de darle forma y vida a la nueva fundación española. La fusión indígena con la España inmortal, proyectándose hacia la eternidad. La fundación de la Villa de San Miguel de Ibarra. Bueno, 1960. Qué emocionante, ¿verdad? No volverse a escuchar la voz, es una voz de hace muchos años, hasta me la oigo distinta, ¿no? No sé, la velocidad de la cinta o qué sé yo, pero recuerdo exactamente mi compañera que está hablando allí, es Zoila Pozo, que era una magnífica locutora, y era una de esas dramatizaciones, de esos programas culturales de que hablábamos antes, que hacíamos pues con mucha solvencia, no lo digo con orgullo, no por mí, sino por el creador de todo esto, que era el profesor Abelardo Morán Muñoz, a quien yo siempre recuerdo como un gran maestro, ciertamente, en todas estas cosas. Alfonso, ¿cómo hacía usted en esa época? Porque trabajaba en la radio y trabajaba en el colegio también. Ah, sí. Quiere decir que su esfuerzo fue muy duro, ¿no? Bueno, yo cuando volví, pues, es decir, primero fui a Guayaquil, ya lo había dicho, cuando terminé mi 5º curso de colegio, y empecé a trabajar, no por casualidad, porque no creo en las casualidades, yo creo que de alguna manera uno está predestinado a cumplir ciertas cosas en la vida. Me vinculé, decía, a Radio Católica de Guayaquil, trabajé por esa temporada de vacaciones, pero ya quise seguir trabajando, ya me gustaron no solo las actividades de la radio, sino que también ya ganar algún dinero, en fin, todo eso era muy, muy llamativo para mí, y en ese momento tomé la decisión de quedarme en Guayaquil con la idea de terminar mi secundaria en Guayaquil, estudiar allí el 6º año. Desgraciadamente, por una cantidad de factores que no tenían nada que ver conmigo, sino más bien cuestiones de la ciudad, no pude encontrar la matrícula que yo precisaba, porque había en ese año clausurado 3 o 4 colegios por algún escándalo. Entonces había una escasez de matrículas tremendas. Entonces mis padres dijeron, hay que volver a Ibarra, porque no te puedes quedar sin terminar tu secundaria, por lo menos, me decían siempre, ¿no? Entonces yo regresé a Ibarra,
Y enseguida me vinculé a CRI, un primo mío trabajaba ahí. Él, en cambio, había terminado el colegio y quería venir a Quito a estudiar a la universidad. Entonces me dejó su puesto y entré en CRI. Hice mi sexto curso de colegio. Me gradué de bachiller y entonces pasé a trabajar también en el colegio, en la sección nocturna del colegio. Yo era el secretario del colegio. Y justamente con don Abelardo Morán, que también era el rector del colegio. Así es que me daba modos para trabajar el día en la radio y de noche en el colegio. Aprendí cosas muy importantes que han influenciado muchísimo en mi vida, en esos días que eran sacrificados, ciertamente, pero agradezco a la vida todas esas experiencias, ciertamente.